And there was some guys with girls there and everything, and the girls were saying hello, and the guys were saying, the girls said, "Oh, that's Joe Pesci." And the girl said, "Oh," and the guy said, "Oh, what wise guy, what good fella, I give him a oh." Joe Pesci, veterano actor, es conocido por sus papeles agresivos e imprevisibles. Algunos ejemplos de sus personajes son Tommy DeVito en Goodfellas y Nicky Santoro en Casino. A pesar de ello, detrás de estas identidades legendarias se esconde un individuo sencillo y privado, al que rara vez se ve en público. Pesci ha demostrado que el éxito no depende del tamaño físico, sino de la habilidad y la perseverancia. Es un testimonio viviente del adagio pequeño pero poderoso en el competitivo mundo del espectáculo. La vida de Pesci no solo está repleta de brillantes momentos álgidos, sino que también se caracteriza por una tremenda volatilidad. ¿Qué motivó la decisión de Joe Pesci de abandonar el brillo y el glamour de Hollywood? ¿Cuáles son los misterios que se esconden tras los focos y los papeles a los que dio vida y que serán recordados para siempre? Le invitamos a que nos acompañe mientras investigamos la vida de uno de los individuos más insólitos e imborrables de los anales de la historia del entretenimiento. ¿Y tú, conoces la leyenda de Joe Pesci? Deja una A en los comentarios si es así. Vida temprana y carrera profesional. Antes de entrar en materia, conozcamos sus primeros años de vida. El 9 de febrero de 1943, Joe Pesci nació en Newark, Nueva Jersey, en el seno de una familia de ascendencia italoamericana y perteneciente a la clase trabajadora. Su madre era peluquera, mientras que su padre, Angelo, era conductor de carretillas elevadoras. Le pusieron el mismo nombre que a su padre. El padre de Pesci tenía la esperanza de que su hijo pudiera escapar algún día de los retos de su existencia de trabajo intensivo entrando en el negocio del entretenimiento. Pesci se crió en una familia considerada obrera. A pesar de que Pesci solo tenía 5 años, su padre le animó a aparecer en el programa infantil de televisión StarTime Kids. Pesci, sin embargo, no experimentó mucho deleite como resultado de las fuertes luces que estaban presentes en el escenario. Más tarde, declaró que la tensión de perseguir el ideal de su padre en lugar del suyo propio le hizo sentir que le agobiaba. A pesar de este tipo de limitaciones, la juventud de Pesci no estuvo desprovista de vínculos significativos para él. Tenía una gran amistad con Frankie Valli, Tommy DeVito y Nick Massey, todos los cuales llegarían a crear la famosa banda conocida como The Four Seasons. La realidad del asunto es que fue Pesci quien los acercó a Bob Gaudio, letrista y último miembro del grupo. Pesci se convirtió no solo en un personaje destacado del mundo del espectáculo, sino también en un importante contribuyente a un capítulo concreto de la historia de la música estadounidense como resultado de esta introducción esencial. La Belleville High School, situada en Belleville, Nueva Jersey, es donde Pesci recibió su diploma. A pesar de haberse criado en un humilde hogar de clase trabajadora, las relaciones y experiencias que forjó durante su infancia sentaron las bases para una excepcional e inesperada aventura que el futuro le tenía reservada. No fue en la industria cinematográfica donde Joe Pesci se inició. Al principio, era un entusiasta de la música. Cuando tenía 20 años, se convirtió en miembro de la banda Joey D and the Starlighters, donde cantaba y tocaba la guitarra en clubes nocturnos de la zona. Fue durante esos años cuando Pesci dedicó todo su ser a la interpretación, con la esperanza de que la música fuera el medio que le permitiera escapar de una vida ordinaria. Joe Ritchie era el nombre artístico que Pesci utilizó cuando lanzó su primer álbum en solitario, Little Joe Sure Can Sing, en el año 1968. Desgraciadamente, a pesar de que el CD representaba su compromiso con la música, no consiguió causar impresión. El compromiso de Pesci con la música se convirtió en un capítulo importante de su carrera creativa, y la presencia escénica que perfeccionó durante este periodo le ayudaría más tarde a brillar en el cine. Todo ello a pesar de haber sufrido un revés. Tras el fracaso de su carrera musical, que no le proporcionó el éxito que esperaba, Pesci empezó a buscar otras opciones para seguir sus aspiraciones. Tras intentar introducirse en la industria de la interpretación, le ofrecieron un papel en la película de bajo presupuesto, El coleccionista de muertes, de 1976. Una narración que transcurría en los bajos fondos de la mafia. La actuación de Pesci causó un gran efecto entre quienes reconocieron su brillantez,
a pesar de que la película no logró imponerse y cayó rápidamente en el olvido. Sin embargo, el fracaso económico de El coleccionista de muertes estuvo peligrosamente cerca de destruir la confianza de Pesci en la interpretación. Tras abandonar Hollywood, regresó al Bronx y encontró empleo como gerente de un restaurante para poder cubrir sus gastos. Pesci, en cambio, solo estaba experimentando un revés momentáneo hasta que el destino intervino y cambió el curso de su vida irrevocablemente. Cuando Martin Scorsese y Robert De Niro estaban haciendo el casting para Toro Salvaje 1980, vieron por casualidad El coleccionista de muertes y comprendieron al instante el extraordinario potencial que poseía Pesci. Se dirigieron a él y le convencieron para que interpretara el papel de Joey LaMotta, el fogoso y complicado hermano del boxeador Jake LaMotta. Aceptó el papel. Tras algunas reticencias iniciales, Pesci acabó cediendo, y la decisión que tomó cambiaría por completo la trayectoria de su vida. Pesci no solo demostró su talento como actor en el plató de Toro Salvaje, sino que también demostró que está profundamente entregado a su trabajo. Durante una dramática escena de ensayo, Pesci y Robert De Niro actuaron con tanta intensidad que se produjo una situación inesperada que hizo que Pesci sufriera una lesión leve. La película pudo captar el momento, en el que Pesci hizo una mueca de dolor real antes de que se moviera el ángulo de la cámara. Este momento es un monumento a su devoción. Además de consagrar a Pesci como un talento asombroso en el mundo del cine, su interpretación de Joey LaMotta le valió su primera nominación al Oscar. Además, fue el comienzo de una larga y productiva colaboración con Scorsese y De Niro, un trío de renombre que crearía numerosos clásicos del cine. Con una determinación inquebrantable, Pesci consiguió pasar de ser un artista desconocido a uno de los intérpretes más solicitados de Hollywood, a pesar de que su introducción en la industria de la interpretación estuvo plagada de dificultades. Sin embargo, aún no era el final de su narrativa. Esto apenas había empezado a suceder. En el contexto de la película Goodfellas, estrenada en 1990, Joe Pesci volvió a trabajar con Martin Scorsese y Robert De Niro. En esta ocasión, fue galardonado con el Oscar al mejor actor secundario por su interpretación de Tommy DeVito, un mafioso de temperamento fogoso y carácter violento. Además, el personaje se convirtió en una leyenda cinematográfica gracias a su interpretación. En la lista de los 100 mejores personajes cinematográficos de todos los tiempos de la revista Premier Magazine, Tommy DeVito ocupó el puesto número 96, el más alto posible. La reputación de Pesci como maestro del retrato de individuos amenazadores y escandalosamente reales se fortaleció significativamente como resultado de este hito. La contribución de Pesci al guión fue un factor importante que contribuyó al carácter extraordinario de Buenos Muchachos. La conocida secuencia de la película You Think I'm Funny, en la que Tommy hace que todos a su alrededor se sientan incómodos con sus erráticas intenciones, fue escrita y dirigida por el propio Pesci. La secuencia, que se convirtió en una de las escenas más memorables de la película, fue obra de Scorsese, que le dio la oportunidad de expresar su lado creativo. La habilidad de Pesci no se limitaba a la interpretación, también era capaz de comprender los matices emocionales y situacionales que surgen en todas y cada una de las escenas. Después de Goodfellas, la carrera de Pesci despegó con actuaciones en otros papeles famosos. Casino, estrenada en 1995 y considerada por muchos una obra maestra sobre la delincuencia clandestina, fue la película en la que se reencontró con Scorsese y De Niro. Su interpretación de Nicky Santoro, una figura tan amenazadora como convincente, contribuyó a consolidar la posición de Pesci. El repertorio de Pesci, por otra parte, no se limitaba a papeles que implicaban actos. A través de sus interpretaciones en una amplia gama de géneros, demostró una impresionante capacidad de adaptación. Su interpretación de Harry Lime en la película Solo en Casa, estrenada en 1990, y su secuela, estrenada en 1992, se convirtieron en un clásico navideño muy querido. Es interesante señalar que el director Chris Columbus eligió a Pesci no solo por sus dotes interpretativas, sino también porque Pesci fue una de las figuras más influyentes de su educación. Al principio, la parte cómica correspondía a Columbus. Sin embargo, la capacidad de Pesci para adaptarse sin esfuerzo a una gran variedad de personalidades
reveló que Columbus estaba equivocado. Además, Pesci dominaba diversos géneros cinematográficos. Como personaje secundario en la épica película de Sergio Leone Érase, Una vez en América, estrenada en 1984, hizo una interpretación que permanece en la memoria de la gente. Joseph Pesci interpretó el polifacético papel de David Ferry en el thriller político JFK, que se estrenó en 1991 y trataba sobre el asesinato de John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos. También hizo sus pinitos en los musicales, apareciendo en la versión alemana de Querido Mr. Wonderful en 1983, en la que demostró su variado talento y su disposición a asumir tareas diversas. Pesci regresó inesperadamente al mundo de la interpretación en 2017 con la película The Irishman, un thriller policíaco dirigido por Martin Scorsese y protagonizado también por los legendarios actores Robert De Niro y Al Pacino. Sorprendentemente, Pesci rechazó primero el trabajo más de 50 veces, diciendo airadamente que no deseaba seguir involucrado en actividades de gángster. La perseverancia de Scorsese y sus garantías de que el irlandés sería diferente lograron finalmente convencerle de que abandonara su anterior postura. La película se proyectó inicialmente en un número selecto de cines el 1 de noviembre de 2019 y luego debutó oficialmente en Netflix el 27 de noviembre de 2019. En el papel de Russell Bufalino, Pesci se distinguió de su típico personaje de mafioso fogoso por una interpretación contenida pero autoritaria, que cosechó los elogios de la crítica. Su matizada interpretación le valió varios premios, entre ellos nominaciones al mejor actor secundario en los Oscar y en los de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, así como dos Screen Actors Guild Awards. No solo fue el regreso que reforzó la destreza intacta de Pesci, sino que también lo reafirmó como uno de los intérpretes con más talento de su época. El regreso de Pesci fue mucho más que una película. Pesci, Still Singing, su tercer álbum, fue lanzado el 29 de noviembre de 2019, marcando su regreso a la industria musical en la segunda mitad de 2019. Como resultado, este fue su primer esfuerzo musical en 21 años. Pesci no solo exhibió su talento multidimensional con un año tan monumental, sino que siguió reinventándose incluso en su madurez. El hecho de que Pesci sea capaz de dejar una huella inconfundible en películas de cualquier género es una de las características distintivas que contribuyen a su estatus insustituible en la industria cinematográfica. Independientemente de si interpreta a un mafioso de sangre fría, a un ladrón torpe o a un personaje histórico, Pesci siempre consigue dotar a sus interpretaciones de un encanto genuino e indeleble. Gracias a su inquebrantable compromiso y a su extraordinaria habilidad, ha alcanzado una estatura que muy pocos logran. No son solo los elogios y honores que Pesci ha cosechado lo que ha contribuido a su éxito, sino la forma en que ha transformado cada personaje en una pieza del patrimonio cinematográfico. Pesci deja un sello indeleble en todas y cada una de sus películas, asegurando que sus personajes queden esculpidos con el incomparable efecto que ha elevado a Joe Pesci de un talento ordinario a una estrella de Hollywood que será apreciada y recordada para siempre como una leyenda. Joe Pesci siempre ha sido una figura curiosa, tanto dentro como fuera de la pantalla, por su rudeza y los icónicos papeles violentos que ha interpretado. Sin embargo, detrás de su brillante trabajo hay una vida personal llena de dificultades, pérdidas y polémicas en las que él no quería verse envuelto. Los 3 matrimonios que ha tenido Pesci, en particular los problemas que han rodeado su relación con su exmujer Claudia Harrow, constituyen otro capítulo de su vida al que el público solo a veces se asoma. Luchas. A pesar de tener solo 21 años, Pesci se casó por primera vez en 1964 hacia 1967. Él y su primera esposa tuvieron una hija, aunque se sabe muy poco de ella. Como ocurre con muchos romances juveniles, el matrimonio no duró mucho. Es posible que la decisión de Pesci de mantener su vida privada en secreto se refleje en el hecho de que rara vez hable de este capítulo en las entrevistas. El segundo matrimonio de Pesci se vio empañado por muchas más dificultades. Su matrimonio con Claudia Harrow, actriz y modelo,
tuvo lugar en 1988. La pareja parecía tener una bonita vida familiar, como demuestra el hecho de que procrearan una hija llamada Tiffany Pesci. Dicho esto, esta alegría fue solo pasajera. Solo 4 años después, su matrimonio llegó a su fin en un divorcio tan desagradable como amargo. Las desavenencias entre ambos trascendieron el ámbito de lo familiar y siguieron teniendo consecuencias duraderas incluso después de haber roto su relación. Claudia Harrow fue relacionada en 1998 con el caso de su entonces marido, el doble de Hollywood Garrett Warren, lo que la situó en el centro de una polémica mediática. Según las conclusiones de la investigación, Harrow fue declarado finalmente culpable en 2005. A pesar de que Pesci no estuvo directamente implicado en el desarrollo de la narración, su nombre apareció en el frenesí mediático. En aquel momento circularon rumores en la prensa sensacionalista de que Pesci había prestado ayuda financiera a Harrow durante el incidente. Estos rumores no tenían fundamento y acabaron olvidándose. Sin embargo, lo que más sorprendió a la opinión pública fue el acto sin precedentes que realizó Pesci al pagar una fianza de $12,500 a su exmujer antes del juicio. Este acto sacó a la luz otro aspecto de Pesci, y es que estaba dispuesto a echar una mano a alguien con quien ya no compartía vínculo matrimonial, a pesar de que antes habían estado enfrentados. Cuando Pesci empezó a salir y acabó prometiéndose con la supermodelo Angie Everhart en 2007, volvió a ser noticia. Esta vez, fue a raíz de la polémica surgida con Harrow. A pesar de ello, su romance terminó tras solo 9 meses de relación. No se sabe qué les llevó a poner fin a su relación. Sin embargo, hay historias que insinúan que el carácter volátil y fuerte de Pesci pudo haber sido un factor que contribuyó a la ruptura de la relación. Debido a que ni Pesci ni Everhart dieron más información, la historia fue perdiendo protagonismo en la opinión pública. No solo la vida personal de Pesci ha estado plagada de polémicas que involucran a otras personas. Cabe destacar que se vio envuelto en un asunto legal con la película Gotti, 2018. A fin de cumplir con los requisitos físicos del personaje, Pesci se sometió a una cantidad sustancial de trabajo, incluyendo la adición de 30 libras, a fin de cumplir con la promesa de un papel protagónico en la película. A pesar de ello, los productores transfirieron su posición a la de un personaje secundario y redujeron drásticamente su remuneración, lo que finalmente llevó a Pesci a emprender acciones legales para preservar sus derechos. La vida de Joe Pesci fuera de la pantalla muestra a un personaje complicado y diverso, que lucha contra obstáculos y conflictos manteniendo su integridad y sentido de la lealtad, y ello a pesar de haber sufrido pérdidas personales y profesionales. Como parte de su acción legal, Pesci dijo que la conducta de los productores no solo era poco profesional, sino que también violaba los acuerdos firmados. Pesci recibió una indemnización que no se reveló una vez resuelto el caso. Este episodio no solo sirvió para recordar las dificultades a las que se enfrentan, incluso los intérpretes más experimentados en la brutalmente competitiva industria de Hollywood, sino que también sirvió para demostrar el deseo de Pesci de salvaguardar sus derechos. Algunas de las actuaciones de Joe Pesci han suscitado polémica, además de los escándalos personales que le han rodeado. Películas como Goodfellas y Casino han sido objeto de reacciones encontradas debido al grado que representan. Pesci, por su parte, siempre ha mantenido que solo hacía su trabajo, subrayando el hecho de que el propósito del cine es reflejar con realismo las partes más oscuras de la vida y no fomentarlas. La vida personal de Joe Pesci está plagada de contradicciones y paradojas. A pesar de que es conocido por interpretar personajes de temperamento fogoso, sus amigos y compañeros de trabajo lo consideran compasivo y modesto. Está claro que es una persona amable y magnánima, a pesar de haberse visto envuelto en grandes polémicas en varias ocasiones. ¿Cómo ocurre con sus papeles? La vida de Pesci no es nada sencilla. Es una secuencia de altibajos que han dejado un impacto inolvidable en el público. Joe Pesci es un hombre que, además de su fuerte comportamiento en la pantalla y sus legendarias interpretaciones, cuenta con multitud de intrigantes anécdotas de su vida cotidiana. Durante una entrevista con David Letterman, Joe Pesci reveló su pasión por el golf, un deporte que le sirve como una especie de relajación tras la exigente naturaleza de su carrera como actor.
Aunque Pesci no es un profesional del golf, no se puede negar su entusiasmo por este deporte. Tiene un handicap de 16, por lo que no es un as del golf. Sus amigos no son los típicos compañeros de golf. Jack Nicholson y Dennis Hopper son dos de las leyendas de Hollywood que se incluyen en este grupo. Pesci también relató una cómica historia sobre el famoso incidente del hierro 9 de Nicholson, en el que Jack tuvo un enfrentamiento con un conductor que le había irritado al utilizar un palo de golf. Esta narración es tan estrambótica como inolvidable. No todos los amigos de Pesci comparten su pasión por el golf, pero algunos sí. Hubo un momento en que afirmó que Robert De Niro, que ha sido su amigo y compañero durante muchos años, no tenía ningún interés por este deporte. Durante el tiempo que vivieron juntos en un apartamento, Pesci contó cómo De Niro solía reírse al ver los palos de golf de Pesci en silencio en el pasillo. Pesci se reía de cómo De Niro sonreía al verlos. Estos recuerdos retratan a Pesci como un hombre sencillo, con los pies en la tierra, que poseía un encanto entrañable y cotidiano con el que era fácil identificarse. Gracias a su asombroso ingenio, Pesci y Letterman sacaron a relucir una cómica narración que tenía lugar entre bastidores de la industria del entretenimiento. Pesci contó una anécdota sobre una ocasión en la que se refirieron a Dustin Hoffman como una comadreja porque no cumplió su promesa de ir al programa de David Letterman. Pesci convirtió el asunto en una narración humorística, narrando el suceso con una ligera sonrisa que hizo reír a todo el público. Lo hizo en lugar de permitir que la situación se calentara. Anécdotas como esta no solo muestran una cara de Pesci más amable, simpática y divertida, sino que también contrastan fascinantemente con los papeles intensos y de sangre fría que han caracterizado su carrera. Joe Pesci se ha consolidado como un actor notable y una leyenda viva del cine contemporáneo gracias a su compromiso de décadas con el arte cinematográfico. En su representación influyeron sus interpretaciones de gángster en las películas Goodfellas y Casino, que no solo le dieron fama, sino que definieron su carrera. Pesci recibió un Oscar por su interpretación de Tommy DeVito en la película Goodfellas. Este personaje, con su ira explosiva y sus momentos a la vez divertidos y amenazadores, se convirtió en una piedra angular de la cultura popular. Como arquetipo de la historia del cine estadounidense, Tommy DeVito sigue siendo considerado una figura de peligro, imprevisibilidad y fuerza latente. La influencia de Pesci no solo se deja sentir en el mundo del cine, sino también en el de la música. El personaje que interpretó en Mi primo Vinny sirvió de inspiración para el álbum Vincent LaGuardia Gambini Sings Just for You, publicado por él mismo en el año 1998. Aunque el álbum no alcanzó un éxito generalizado, demostró la apertura de Pesci a la exploración de nuevas vías de expresión artística. Además, colaboró con el artista de jazz Joey DeFrancesco en el álbum Falling in Love Again, que salió a la venta en 2003 y obtuvo críticas positivas por parte de la crítica. Es cierto que la música de Pesci no obtuvo el mismo nivel de elogios que su carrera como actor, pero ilustró su versatilidad y su infinito entusiasmo por las artes. Además de su trabajo como actor en la industria musical, Pesci también es conocido por su labor como productor. Jersey Boys es un musical que sigue el nacimiento y la popularidad de la banda The Four Seasons. Actuó como productor del musical Jersey Boys en Broadway. La implicación de Pesci en esta empresa tuvo un gran significado personal para él, ya que fue decisivo para reunir a los miembros del grupo cuando estaban empezando. El musical supuso un logro importante en la historia del teatro moderno, y fue galardonado con varios premios Tony. Hay instituciones notables que han reconocido los logros de Pesci durante su carrera, tanto en 2013 como en 2015. Fue considerado para una nominación al Salón de la Fama de Nueva Jersey, que es un premio que se reserva a personas que han hecho grandes contribuciones a las artes escénicas. Legado. A pesar de que Pesci es un tipo tranquilo que solo aparece ocasionalmente en actos públicos, su impacto se deja sentir profundamente, como demuestran los legendarios papeles que ha interpretado en películas, así como sus contribuciones al teatro y a la música. El legado de Joe Pesci es una demostración de su brillantez intrínseca, su determinación inquebrantable y su capacidad para superarse a sí mismo más allá de los límites de sus propias capacidades personales. No solo ha asegurado su posición en los anales de la historia del cine,
sino que también ha motivado a innumerables generaciones de artistas a perseguir sus pasiones a pesar de las dificultades que les esperan. Aunque se haya alejado del ojo público, Pesci sigue siendo un símbolo que perdurará, sirviendo de recordatorio de que el arte no está limitado por fronteras geográficas y puede llegar a los corazones de públicos de todo el mundo. Fue en 1999 cuando Joe Pesci decidió alejarse de los focos de Hollywood tras haber pasado décadas iluminando la gran pantalla. Tras anunciar su retirada, decidió llevar una vida tranquila y sin complicaciones en Nueva Jersey. Pesci, por su parte, dedicaba gran parte de su tiempo a jugar al golf, deporte que le apasiona, y a cuidar de su salud. Los fans se preguntaban cómo era la vida del actor en la actualidad, ya que durante varios años había adoptado un estilo de vida discreto y aparecía en público con muy poca frecuencia. Ha protagonizado un gran número de películas que se han convertido en obras maestras del cine. Pesci, por su parte, nunca abandonó del todo el arte. Inesperadamente, reapareció con el personaje de Russell Bufalino en la película de 2019 The Irishman, que dirigió Martin Scorsese. Esto ocurrió después de haber estado ausente durante 20 años. Esta actuación no solo demostró que Pesci seguía siendo uno de los intérpretes con más talento de su época, sino que también sirvió para reforzar la asombrosa habilidad que posee. En la película, Pesci interpretaba a un líder mafioso de personalidad tranquila pero autoritaria. Esta era una diferencia significativa respecto a sus anteriores apariciones como mafioso, que se caracterizaban por una intensidad fogosa y agresiva. Recibió importantes elogios de la crítica por su matizada y magnífica interpretación, que le valió su tercera nominación al Oscar. Fue un logro notable para alguien que había estado ausente de la pantalla durante un periodo de tiempo tan prolongado a lo largo de su carrera. Pesci no mostró ningún entusiasmo por volver a actuar a tiempo completo, a pesar de que The Irishman marcó un gran hito. Está claro que sigue ejerciendo una gran discreción en las tareas que realiza, y solo participa en las que realmente le cautivan o tienen un significado importante para él. En lo que respecta al arte, a Pesci nunca le ha interesado perseguir la celebridad, más bien le ha interesado perseguir su pasión en sus propios términos. Inmediatamente después del estreno de The Irishman, volvió a su vida ordinaria, evitando la conmoción que reinaba en el mundo del espectáculo. La vida actual de Joe Pesci contrasta con los personajes dramáticos y desmesurados que solía representar en la pantalla en el pasado. La búsqueda de su salud y el disfrute de las alegrías de la vida le han llevado a adoptar un ritmo de vida más relajado. A pesar de que ya no suele aparecer en grandes proyectos cinematográficos, Pesci sigue siendo insustituible en el corazón de los aficionados. Se le considera un símbolo vivo del cine y una leyenda que disfruta tranquilamente de la vida como lo hace. Joe Pesci es un ejemplo vivo del poder que se puede alcanzar con habilidad, perseverancia y fidelidad a la propia identidad. Ha cosechado más de 40 años de logros profesionales, 3 nominaciones al Oscar y una victoria que perdurará en el recuerdo. Sus interpretaciones han causado un impacto inolvidable en los espectadores y han generado ingresos de taquilla que han superado los miles de millones de dólares a lo largo de su carrera. Su filmografía incluye algunas de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Pesci tomó la decisión de dejarlo y llevar una vida tranquila mientras se encontraba en la cima de su carrera. A pesar de ello, su victorioso regreso en The Irishman 2019 demostró una vez más su genio perdurable, lo que le valió ser nominado a un tercer Oscar de la Academia. La trayectoria de Pesci no solo es la narración de un actor excepcional, sino también una profunda lección sobre las ventajas y desventajas de la fama, así como sobre la importancia de vivir la vida según los propios términos. ¿Qué papel de Joe Pesci tiene usted en mayor estima? Deje su opinión en la sección de comentarios más abajo.